Buenas noches a todos. Voy a hacer un pequeño resumen. Estamos ya en el plan de salvación 2. Sigan ahí sus notas. Voy a hacer un resumen. Vimos ahí en la introducción que había varias cosas que tocamos la clase pasada. La primera, el estudio nos da la bienvenida, por supuesto, el estudio del plan de salvación. Y nos dice que el material que necesitamos es sencillo. Son unos apuntes, un cuadernito, nuestra Biblia y una pluma. Pero nos pide que la Biblia la estemos subrayando, la estemos masticando, la estemos apoyando. Luego dice que este plan de salvación nació en la mente infinita de Dios. No se juntaron muchos hombres y dijeron, ay, vamos a hacer un plan. No, fue el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, desde antes de la fundación del mundo, que tenían este plan de salvación y ahora nos los muestran en las Escrituras. Dios ya tenía un proyecto de salvación para un mundo depravado y corrupto. Tampoco se le ocurrió al Señor, Él ya sabía lo que tenía que hacer, ya sabía lo que iba a suceder, y por lo tanto en su amor eterno nos amó primero desde antes de la fundación del mundo. Este plan son verdades espirituales, aplicables a toda la humanidad, del pasado, del presente y del futuro. Este plan les funcionó a la iglesia primitiva, nos funciona a nosotros y nosotros nos vamos a ir de este mundo y le va a funcionar a nuestros bisnietos. Y se nos pide ahí repasar tus estudios bíblicos. Un cristiano que no anota, que no estudia sus temas, si ya tienen aquí las hojitas y no las estudian, ya no se puede hacer más. El Espíritu Santo pone 33%. El pastor pone 33% y tú debes poner 33%, que da 99%. Si el Espíritu Santo pone y el pastor pone y tú te acuestas en una hamaca y nada más vienes cada 8 días, no sirve. 66% no le sirve a nadie. Tiene que ser 99%. Tú tienes que estar estudiando esto, masticándolo todos los días. Y luego pasamos a verdades bíblicas. Y decía esto ahí en verdades bíblicas. De Génesis a Deuteronomio, 613 leyes que están compactadas en los 10 mandamientos que vimos la clase pasada. Y que Cristo los divide en 2, que es amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sí? Y vimos que esas 613 leyes tienen 3 divisiones. La ley sacerdotal, la ley sacrificial y la ley moral. Y como no las podemos cumplir, entonces tenemos una deuda con Dios. Hay una deuda ahí. Si somos pesados en la balanza de justicia de Dios, no la vamos a armar. El hombre es una fábrica de hacer el mal, ¿se acuerdan? Somos una fábrica, no podemos hacer el bien, todos estamos pensando en hacer el mal. Solo los cristianos, nacidos de nuevo, con un corazón nuevo y un espíritu nuevo, se levantan en las mañanas y le dan gracias a Dios. El malandro se levanta viendo a ver de qué manera va a robar, de qué manera va a defraudar, de qué manera va a obtener dinero fácil, sexo gratis, y va a buscar todas las formas para hacerlo. Romanos 3:23 lo vimos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí estamos nosotros. ¿A qué nos lleva esto? Necesitamos ser renovados en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Necesitamos un corazón y un espíritu nuevo. Y vimos el método, en la parte final vimos 3 puntos del método. Necesito creer en Cristo. Vimos la cristología, ¿se acuerdan que hablé un poco de la cristología? Vimos otra verdad espiritual, que Dios me ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no muera, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Yo debía haber ido a la cruz por mis pecados. Sin embargo, Cristo, sin preguntarme, de manera soberana y de gracia pura, fue Él al Calvario por mí y me sustituyó. Qué gran noticia. Una gran noticia. Luego, ese es el amor de Dios. Luego vimos que no hay 2 salvadores, ni 3 ni 4. Hay un solo Salvador. Jesús, único Salvador. No hay otro. Hechos 4:12, porque ningún otro
hay salvación. Ahí lo dice. Y creo que ahí nos quedamos, ¿verdad? Bien. Pásale esto a nuestro hermano Manuel. Y vamos a entrar, ahora sí se van a sus notas. Todos a sus notas, aquí, punto 4. Y estamos, dice, necesito arrepentirme delante de Dios. No delante de los hombres, dice delante de Dios. ¿Y qué significa? Es dejar de hacer el mal y comenzar a hacer el bien según Dios, no según el hombre. ¿Cómo? Por el poder del Espíritu. Es dar un giro en nuestra vida de 180 grados en busca de la dirección correcta. El arrepentimiento también es una condición para salvarse. Hay que pedirle a Dios este don tan anhelado. Hay que orar, Señor, dame ese don del arrepentimiento. Significa renovar mi mente. Fíjate, renovar mi mente, mi manera de actuar. Observa la predicación de Juan el Bautista y nos da una cita, Lucas 3, 8, 14. ¿Sí? ¿La estás viendo ahí? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Acuérdense que les estaba predicando allá a los judíos, y los judíos en un exceso de orgullo dicen, no, nosotros tenemos la Torá y nosotros tenemos la ley, tenemos todo. Y caminaban en orgullo y Juan el Bautista les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, para Dios no hay nada imposible. Si Él quiere salvar al peor de los malandros, lo va a hacer, porque es su voluntad soberana. Y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Todo hombre que no se arrepiente va al infierno, es lo que quiere decir. Y la gente le preguntaba diciendo, bueno, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, de el que no tiene. Fíjate nada más. Imagínate esa mujercita que tiene 50 pares de zapatos y 50 vestidos y que dice en una fiesta no tengo que ponerme, pues, y luego no le quiere dar a nadie. No. El que tiene que comer, haga lo mismo. Te sobra algo para darle al pobre, a la viuda, al huérfano y al necesitado, dáselo, no lo dudes. Luego dice, vinieron también unos publicanos, es decir, unos cobradores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. A todos los servidores públicos de este mundo, Dios les dice, no exijan más de lo que está ordenado. Cobren su sueldo de manera honesta, no roben y juzguen como debe de ser. También le preguntaron unos soldados, mira, otro grupo ahí, que sí que en ese tiempo hasta unos soldados fueron a ver a Juan el Bautista, sí, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, lo mismo, fíjense, no hagáis extorsión, ¿estás viendo ahí? A nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Esto no quiere decir que uno sea mediocre, no. Si ya tienes un trabajo y ganas 15,000 pesos, gracias Dios. Si ganas 20, también te doy gracias. Y si ganas 100,000, también te doy gracias, Dios Todopoderoso. Entonces, ¿sí se dan cuenta del fruto? Entonces, necesitamos ese arrepentimiento, necesitamos ese cambio de vida, porque si no, no vamos al cielo, ¿eh? Hay que pedir ese don. Luego dice 5, confesar mis pecados a Dios, no a ningún hombre. Tengo que revisar los 10 mandamientos, que ya revisamos la clase pasada, hacer una lista de lo que no he hecho, ya que el único que puede perdonar los pecados es Dios. Por eso hay que, como a Él ofendimos, a Él hay que pedirle perdón. A Él es a quien hemos ofendido y yo debo de buscar el trono de la gracia solo reconciliándome con Dios. Mira, esta palabra reconciliarse es agachar la cabeza, humillarte y confesar tus pecados. Señor, no te he amado sobre todas las cosas, no he amado a mi prójimo y no he hecho el bien, Señor. Soy una fábrica de hacer el mal, pero quiero cambiar, estoy arrepentido. Voy a dar un giro de 180 grados. Eso es buscar el trono de la gracia. ¿Cómo lo hago? En mi cuarto a solas,
y pedirle a Dios que me perdone mis fallas, tropiezos y omisiones. Cristo nunca me negará su auxilio espiritual. Escucha esto. Si tú vas en un arrepentimiento genuino y verdadero y te encierras a solas, bueno, yo he oído gente, a lo mejor no me lo vas a creer, que ha llegado a un punto de humillación, que se ha desnudado y se ha acostado así en el piso y le ha rogado a Dios por el perdón de sus pecados. A ese grado debemos llegar, a una humillación. ¿O qué? ¿Somos muy buenos? Somos muy buenos. Tenemos que humillarnos delante del poderoso. En 1 de Juan 1:8-9, mira qué promesa tan extraordinaria. 1 de Juan 1:8-9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hago un paréntesis. Hasta los cristianos más entregados, con más experiencia, pecamos, pero no lo hacemos de manera como lo hace el mundo. Podemos caer en trampas, podemos omitir y a veces fallamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de poquita maldad. Ah, no, perdón. Dice de toda. Yo pensé que decía poquito, pero no, dice de toda. Hay personas en el mundo que dicen, ay, yo soy tan malo que no creo que Dios no me perdone. Si tú te arrepientes, aquí dice toda maldad. Y Dios no miente, Dios es veraz. Otro punto importante es el número 6 y aquí debemos ser delicados. Escucha esto es también muy importante y muchos se atoran en este punto. Debo perdonar y ser perdonado por otros. Ay, ¿cómo? ¿Me lo repite otra vez? ¿Debo perdonar y ser perdonado por otros? Sí. Sobre todo a quienes nos ofendieron, sin importar el daño y las consecuencias que nos hicieron. Tú mandas a tu hijo a la escuela y se va de pinta. Le das dinero y anda en Chapultepec, gastándose tu dinero, con chavas, y a lo mejor se compra ahí un alcohol, se va a remar, se la pasa bien chido, pero no va a la escuela. Tu esposa, cuando te vas a trabajar, te dice, mi amor, que te vayas bien, y tú según vas a trabajar y te escapas de tu trabajo y te ves con la secre por ahí en un Vips. Y hay beso y muñeca para allá y muñeca para acá. Y a ver cuándo nos vamos a otro lado, al 5 letras. ¿Perdonarías a tu hijo? ¿Perdonarías a tu esposo? Ah, caray. Pero es que los cristianos no hacen eso. Pero podemos caer en eso. Por eso, esposo, debes estar orando por tu esposa y esposa, debes estar orando por tu esposo. No lo dejes caer en tentación, Señor. Líbrame del mal. Porque ese que dice, no, es que a mí no me va a pasar. En la lista del diablo estás hasta arriba. Mira, a ese lo tengo en la mira por orgulloso y vanidoso. Ese es el primero que va a pasar. Uno debe temblar, porque dice la Biblia que el que esté seguro, que tenga cuidado, no sea que caiga. Esto no va a ser nada fácil. ¿Lo estás viendo ahí en el estudio? No dice va a ser facilito, no. Tenemos un corazón duro, escuche esto. Y puede llevar un poco de tiempo. Hay que orar mucho. El tiempo es buen consejero y sanador. 2 elementos. Tiempo y mucha oración. No hay una fórmula para perdonar. Piensa tú en tu corazón quién te ha ofendido. ¿Te abandonó tu mamá? ¿Te abandonó tu papá? Perdónalo. Ay, pero es que me hizo esto y esto y es lo que te he hecho. Ya, olvídalo. Tú ya eres nueva criatura, tienes el Espíritu Santo. Es que no puedo. Te falta más oración, te falta más tiempo. Como segundo objetivo debemos de buscar a quienes ofendimos. Oh, pero es que yo ya no quiero ver a mi comadre. Tenemos que buscar a quienes ofendimos y pedirles perdón de manera personal y directa y hacerles mención en qué les hemos fallado. Compadre, te robé. Cuando estuve en tu empresa te robé. Pero mira, perdóname. Te robé 100,000 pesos. Aquí están 100,000 pesos que te robé.
y 20,000 pesos más porque tengo que resarcir el daño que te hice. Perdóname, compadre. No nada más es decir, ay, pues perdóname. Sí, pero ¿por qué? No, compadre, perdóname, no. Hay que decir, te hice esto, esto y esto. ¿Fácil? No, no va a ser fácil. Tampoco un disculpe, ¿eh? Tampoco un disculpe. No, hay que pedir perdón. Y restaurar hasta donde sea posible el daño causado a terceras personas. Hasta donde sea posible. Mateo 6, 14, 15 nos marca ahí. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sencillo, si tú no perdonas, Dios tampoco te perdona. Aquí dice, no es mío. Ay, Señor, entonces, por un no perdón, ¿no entro al cielo? ¿Necesito un corazón nuevo? Te urge. No lo necesitas, te urge cambiar. Ahora imagínate perdonar a un violador. Bueno, perdonar a un sicario, a un secuestrador. No has encontrado a tu hija, ya se la llevaron, pero tienes que perdonarlo. ¿Se complica? Se complica. ¿Fácil? No. Difícil. Rodillina. Muchos se quedan atorados aquí, ¿eh? Esto está, yo lo puse así en un cubo, mira. Tengo un cubo ahí. Porque esto está brutal. Esto, aquí ya se atoran todos en el paso 6. Luego sigue el 7. Dejar todo nexo con el ocultismo. Pero si mi abuelita que me llevaba las limpias y con los santeros y hasta pagué. Cuidado. Cuidado. Pero es que me llevaron a Catemaco y mi papá pagó 10,000 pesos y me hicieron ahí un trabajo a nivel playa y me sentí tan bien. Con el agua salada de mar y yo sentía que flotaba y luego me dieron ahí con unas ramas y quién sabe qué tanto me hicieron. Como puede ser lectura de cartas, el café, el cigarro, los horóscopos, las limpias, todo tipo de adivinación, santería, hechicería, perdón, brujería, magia de todo tipo, satanismo, logias masónicas, grupos de metafísica, magia prehispánica y todo lo que tenga que ver con las llamadas artes negras. Oye, pero es que yo no sabía. Bueno, si no sabías, ok, fuiste ignorante y caíste en ignorancia. Confiesa tu pecado y no lo vuelvas a hacer. Ay, es que ese chavo me gustaba, le saqué una foto y lo llevé con una chamana, pero re buena. Ahí en Tláhuac. No, perdón, es Tláhuac, en Tláhuac. Entonces, le pagué también 10,000 pesos, le di la foto, hicimos ahí un vudú para tenerlo a mis pies, porque o mío o de nadie. Y todo eso hacemos por capricho, por egoísmo, por ignorancia, por desconocimiento. Deuteronomio 18, 9, 14. Y dice ahí, el contexto de esta cita, antes de que la lea. Iba saliendo el pueblo de Israel hacia Egipto. Ya habían muerto muchos allí los 40 años que anduvieron en el desierto. Solamente entraron a la tierra prometida 2, Josué y Caleb. Los demás murieron. Ni siquiera Moisés entró, ¿eh? Fíjate nada más, ni siquiera Moisés entró. Nada más, imagínate la limpieza y la pureza para poder entrar a esa tierra prometida. Y ya iba a entrar la nueva generación, la última, a la tierra prometida. En los últimos 3 años ya iban a ser repartidas la tierra ahí en Josué. Y Dios le advierte al pueblo y les dice esto. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y aquí nosotros decimos, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Mira. Entonces, si todos se tiran al pozo, pues yo también.
Ay, si tu comadrita te dice esto o aquello, pues yo también. Pero ¿en qué base bíblica lo estás haciendo para que yo lo pueda hacer? Si está en la Biblia, le acepto a la comadrita su consejo. Pero si no está en la Biblia, no estoy obligado a hacerlo. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ejemplo, el dios Moloch del Antiguo Testamento. Algunos reyes de Israel y algunos israelitas eran tan malvados y perversos que para obtener favores de los demonios, perdón por lo que voy a decir, una niña así como de esta edad, la desnudaban y en una plancha ardiente, con la imagen de ese ser, de ese demonio, los aventaban vivos, se los ofrecían. Imagínate nada más el espectáculo, no necesito decírtelo. Quiero obtener tus favores, Dios Moloch. Aquí está mi hijo, mi hija. Pero aquí está la ley, ¿qué no la leíste? Hay gente que es tan descuidada que trae un coche y no conoce el reglamento de tránsito. Si no conoces el reglamento de tránsito y traes un coche, cómprate un reglamento de tránsito y apréndetelo. Porque si no estás haciendo lo mismo que aquí. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Toltecas, olmecas y aztecas hacían lo mismo. Entonces no es nada extraño. Ni practique adivinación en todo lo que se te imagine: lectura de café, lectura de cartas, lectura de cigarro, lectura de ojos. Híjole, adivinación. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. La palabra hechicero sí la entendemos. Adivinación ya la dije, ni agorero. El agorero es aquel que anda pregonando cosas que Dios nos dijo y que no se van a cumplir. Sortílego es una área de la brujería en donde se hace adivinación por suerte, aventando dados o un animal vivo, le abren las vísceras, se las sacan así vivo, las avientan a la tierra y al leer las vísceras, el gurú dice, va a pasar esto y esto y esto. Ese es el agorero. El sortílego es parecido, pero no utiliza sangre. El hechicero, pues conocemos los hechiceros. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, los mediums, pedestales. Alan Kardec, que era el precursor de esa línea. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y uno en el mundo la ve tan fresco. ¡Ay! Se sienten tan a gusto y no saben que delante de Dios es un cochinero eso. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Lo estás viendo ahí? O sea, no quiere que más o menos te la lleves ahí, ¿eh? No dice ahí más o menillos, no dice. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Quieres salvarte? Empieza a obedecer el Evangelio. ¿Quieres purificarte? ¿Quieres ser santo? Empieza a leer la Biblia, que entre a tu mente, que baje a tu corazón y ejecuta en tu cuerpo. ¿Quién dijo que nada más pase al frente, acepta a Jesucristo como Dios, Señor y Padre y todo te va a salir bien? ¿En dónde dice? Porque yo no he leído nada de eso en la Biblia. Si seguimos ahí en el estudio, dice otros puntos importantes. O sea, ¿hay más? Sí, tenemos más. No hay que dejar fuera este estudio. La importancia del compromiso con Cristo. Fíjate, es importante. No es con los pastores ni con los hermanos en la fe. Cuando tú vas a la iglesia, vas por Cristo y para Cristo. Se necesita tiempo para madurar en la fe cristiana. No creas que porque ya veniste un año ya eres cristiana, sasazo, de hueso colorado. No. Tienes que venir a estudios bíblicos, tienes que venir a prédicas, tienes que estudiar, tienes que levantar un altar devocional en tu casa y vivir lo que predicas. Busquemos, ahí hay una palabrita, permanecer. No seamos llamarada de petate, que vienes un año y ya después ya nunca vienes.
Hay que ser, así mire, persistentes, tenacidad. Ser discípulo de Jesús es algo muy serio. Es asunto de vida o muerte. Seamos fieles en darle una respuesta personal a Jesús, no al hombre, para que se nos note los frutos dignos de arrepentimiento. No se trata tampoco de actuar, porque allí en las novelas, sobre todo esas coreanas, cómo actúan bien chido, hasta los maquillan y sus dientes y todo, y sí lo hacen reír a uno y lo hacen llorar y todo, pero eso es una actuación. Hay personas que actúan como cristianos, se visten como cristianos, hablan como cristianos, pero ¿qué creen? No son cristianos, están actuando. Sino de vivir como Jesús nos lo pide, dando testimonio de cambio de vida. Mateo 7, 21, 23, por eso dice que es algo muy serio. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Obediencia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Ay, yo pensé que ya la armaba. Como estoy en esta iglesia que tiene un edificio tan bonito, y las alabanzas, ay, me llegan al corazón. Y el pastor, no, mi pastor. No te fijes en eso. Fíjate en lo que predica el pastor. No en su personalidad, en lo que predica. ¿Estás diciendo verdad? Entonces sí. Pero si está diciendo ahí una cosa que no checa, me salgo inmediatamente. Al convertirse al cristianismo evangélico, porque hay cristianismo católico y hay cristianismo ortodoxo, sufriremos por causa del nombre de Jesús. A ver, repítame otra vez. Sufriremos por causa del nombre de Jesús. No es lo mismo sufrir en la vida con Cristo que sufrir en la vida sin Cristo. Padeceremos desprecio, humillación, se nos levantarán falsas, murmurarán contra nosotros por habernos convertido, incluso juicios y críticas de la misma familia. Mira, cuando yo me convertí al cristianismo, una tía mía me quería meter al manicomio. Decía que ya había enloquecido. Dice, ¿sabes qué? Voy a hacer todo lo posible para que te metan allá al Fray Bernardino. Le digo, sí, haga todo lo posible, tía. No hay ningún... Aquí le espero. Ya me veía yo con camisa de fuerza, así, listo para ir al Fray Bernardino. Y todo porque me cambié. Dices que tú eres así, ya no soy. Oye, ¿no estás enfermo? Ya no tomas, ya no fumas, ya no andas con mujeres. No, ya no. Ah, pero no eres gay, ¿verdad? No soy gay. Pero cambié, ya es que ya soy cristiano. Ah, bueno. Entonces, pero de todas maneras voy a hacer lo posible para que te vayan a meter ahí al Fray Bernardino. Padeceremos desprecio, humillación, se nos levantarán falsos, murmuración contra nosotros por habernos convertido, incluso juicios y críticas de la misma familia. Pero a Jesús le costó nuestra salvación. Ahí está una razón. Él dio su propia vida por cada uno de nosotros. Fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario y debemos de tener empatía con Él. Fíjate, empatía. Es entender lo que Él sufrió. Imagínate qué pasó esos 3 días antes de la crucifixión. Nada más imagínatelo. ¿Y qué? ¿Tú quieres vivir en las lomas de Chapultepec? ¿Quieres vivir allá en las playas de Malibú, California? ¿Quieres vivir en una megamansión allá en Montana? ¿O quieres ir allá a Italia, a los Cárpatos, allá? Puede ser que Dios te lo dé, puede ser que no te lo dé, pero con lo que te dé, gracias Dios, ya te dio salvación, te dio arrepentimiento, tienes una ciudad celestial, tienes un hogar celestial. ¿Qué más quieres? ¿Estás pidiendo aquí en el mundo tortillas duras por lo celestial? Bueno, habrá quien quiera. Fue nuestro sustituto en la cruz y debemos tener empatía con él. Segunda de Timoteo 2, 3, 6. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No dice, di estas palabras y absolutamente todo te saldrá bien. No. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida.
a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una forma de lenguaje figurado, en donde dice que todo en el mundo, hasta en el mundo, tienes que hacer un esfuerzo para lograr algo. ¿Cuánto más en lo espiritual? No quiero decir tampoco que no va a haber bendiciones. Sí va a haber bendiciones. Pero las bendiciones que tenemos en prioridad son las espirituales. El perdón de nuestros pecados, el reconciliarnos con nuestro esposo y nuestros hijos, el pagar las deudas, el poder darles a nuestros hijos primaria, secundaria, preparatoria o vocacional, una universidad, que puedan comprarse una casa, que puedan tener un coche. Eso es lo que debemos estar peleando. No ser egoístas nosotros, llevarnos todo. Yo conocí una persona que le dieron su liquidación en el trabajo y ¿qué creen que fue lo primero que hizo? Se fue a pasear a Europa un mes. En vez de decir voy a meter la mitad acá y la mitad acá y esto voy a ver dónde lo invierto. El que de joven no ahorró y a viejo llegó, ya se amoló. Todo lo queremos comer en el mismo día. Ganas 40,000 pesos y llega el mes y te falta dinero. Ganas 30,000 y lo mismo. Ganas 20,000. ¿Por qué? Porque no ahorras. Pues es un presupuesto, no te sientas. ¿Qué vamos a gastar esto, pero también qué vamos a ahorrar? Hay muchas formas de ahorrar. Entonces, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufrir con Cristo no es lo mismo que sufrir sin Cristo. Hay muchas ventajas porque los hermanos te apoyan, los hermanos oran por ti, los hermanos empatan contigo, te visitan en tu casa y sobre todo, algo interesantísimo, gozas del favor de Dios. Alzas la mano, Señor, por favor, ayúdame. Y el Señor dice, aquí estoy. Heme aquí, voy a interceder. ¿Y saben qué hace Jesucristo? Y no nada más Cristo. Cuando oramos, el Señor intercede por nosotros. Y el Espíritu Santo también. Abogado tenemos en el cielo, dice la Escritura. También nuestra fe será probada. Venimos muy contentos a los estudios bíblicos, a las prédicas, vemos a los hermanos, participamos de la cena del Señor, comemos ahí con los hermanos, cada quien trae un platillo y nos gozamos con ellos. Pero hay momentos en que la fe tiene que ser probada. Si creemos en Jesucristo, tenemos que ser probados, hermanos. Cualquiera hoy en día habla de Dios, pero no cualquiera hoy vive conforme al Evangelio de Cristo. Fíjate qué diferencia. Yo puedo alardear que tengo fe, pero mis hechos en el mundo real pueden decir todo lo contrario. Si yo digo que creo en Jesús, debo de caminar como Él caminó. ¿Y cómo caminó? Observa con cuidado parte de la vida de Pablo. Mira ahí en 2 de Corintios 11, 23, 28. Todos admiramos al apóstol Pablo, el abortivo, un gran misionero, un gran conocedor, erudito, políglota, fariseo de fariseos, un hombre de clase mundial, para acabar pronto, un cristiano de clase mundial, único en su género. Y lo criticaron porque le veían fallas y defectos. Sí, posiblemente dice la Escritura que era bajito de estatura, que era calvo, que siempre estaba enfermo, y que cuando lo veían, pues uno no daba ni un cacahuate por él, porque no tenía una gran personalidad. Pero él dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más. Ustedes se creen pastores, yo más. Y ahí les va mi currículum. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, o sea de los incrédulos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos,
en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos, en desnudez, y además de todas estas cosas, o sea, si estas credenciales que yo he padecido, no soy un creyente de clase mundial, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Cuáles? Todas, no solamente en donde él había predicado, sino la que Dios le había permitido levantar en toda Asia Menor. A ver, dile algo a Pablo. Ay, es que yo sufro mucho. A ver. ¿Qué tanto sufres? Ay, pues me pasa esto y esto, pero comparado con lo de Pablo, ¿cómo estás? Abres una llavecita. Ah, está muy caliente. Abres la fría. Ah, la voy a tibiar. ¿Tienes hambre? Vas por un bolillito, cafecito. Tibiecito también. Ah, le voy a echar azúcar. Le voy a echar media crema. Si me tocan unas enfrijoladas, voy por unos bolillitos, voy a hacer frijolitos, voy a echar algo ahí, un pico de gallo y voy a comer bien sabroso. ¿Tú has estado en el desierto alguna vez sin tomar agua? ¿Has estado en náufrago? ¿No? ¿Has sido azotado por causa de Cristo? No. Estamos bendecidos. Contra este currículum, estamos bendecidos. No tenemos ni siquiera que abrir la boca sin decirle, Señor, gracias. Porque tienes un techo como este en tu casa todos los días. Tienes agua caliente, tienes luz, tienes internet, a lo mejor tienes un coche, tienes un marido, tienes hijos sanos, no estás conectado allí en el hospital Rubén Leñero por todos lados, medio muerto, como que vives, eres un necromonger ahí, porque ni estás vivo, ni estás muerto, o eres un como zombie, y ves, ahorita estás, mira, chulada. Biblias abiertas, un estudio bíblico ya hecho, anotaciones, y el favor de Dios cuando oras. ¿Estás consentido por Dios? En este estudio estás consentido por Dios. No estás ni azotado, ni perseguido, ni estás fatigado. Vienes potente. Entonces nuestra fe tiene que ser probada. Cualquier cosa, velo como eso. Mi fe tiene que ser probada. Yo soy creyente, Dios me va a dar la salida. Él me va a dar la salida. Y luego al final, con esto cerramos. Afílese a un grupo serio de estudio bíblico. No te vayas a ir ahí a las academias Vázquez, por favor. No faltar a su cita de estudio. Llegar según el horario convenido. Repasar tus temas. Verificarlos directamente en la Biblia. Memorizar versículos clave. Y pedirle a Dios en oración que me dé oportunidad de obedecerle. Ser dócil al Espíritu Santo. Aprovechemos el tiempo y lo que predicamos debe de coincidir con lo que vivimos. Fíjate qué tarea tenemos ahí monumental. Y esto, si todo este estudio que yo te estoy dando no lo sabes, empiézalo a estudiar, empiézalo a repasar, empiézalo a memorizar y tenlo muy presente porque estos son los cimientos para poder seguir adelante en el crecimiento. Hechos 28, 30, 31. Mira el ejemplo otra vez de Pablo. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Mira, los hermanos se la alquilaron mientras iba a un juicio de muerte ahí en Roma y recibía a todos los que a él venían, como ahorita nosotros recibimos a ustedes con mucho gusto, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y bendecidos. Bendecidos. Ahora sí, preguntas, aportaciones. Dicen mis nietos, su mecha. Me fui un poquito rápido, pero vean cómo este estudio